los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo. Juan. Además observamos que sentía un amor por la escritura, pues conocía la profecía y la ley. Hablamos de algunas profecías que anunciaban la llegada de un reino eterno, de manos de una persona que sería rey. Amén. Amén. Y que nacería pues en un lugar, o nacería de tal familia, etcétera, etcétera, bajo unas condiciones, etcétera. Bueno, Natanael tuvo prejuicios por su lugar de nacimiento, algo muy extendido en esa época, y hoy en día, como estuvimos hablando, tenemos muchos prejuicios de las personas, y eso a veces nos puede nublar que podamos llegar a alcanzar al Señor o de la forma que Él se merece, ¿no? Hablamos también del daño que hace estos prejuicios y cómo pueden llevar a personas incluso a la perdición. Me pregunto, ¿no hemos pensado muchas veces cómo es posible que teniendo la verdad no nos escuchen? ¿No lo habéis pensado? Tú alguna vez me lo has comentado, alguna vez dice, mi hermano Ángel también me ha dicho, pero hermano, si tenemos la verdad, ¿por qué no nos escuchan? Pues tienen prejuicios. Claro. ¿Qué le pasan a los fariseos? Los fariseos, pues, ellos pensaban que estaban por encima. Y de esos prejuicios, pues... Y la influencia también maligna, ¿no? De decir no, y el enemigo intenta llevar por otro lado. Evidentemente. Bueno, pues aquí tenemos una de sus causas, los prejuicios. Antes de acabar la sesión, decíamos que Jesús elogió a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bonito. Le dijimos que bonito que dijeran esas palabras, no lo dijeran a nosotros, ¿no ves? Viniendo del Señor. Mamma mía. Eres un buen cristiano, Remedio. Eres una buena cristiana. En ti no hay engaño. Muy bonito. Jesús vio en Natanael no a un descendiente carnal de Abraham, sino espiritual, con un corazón circuncidado y una fe verdadera y viva. Vamos a ver esa fe. Vamos a ver, quedaban un par de cosillas y dijimos que íbamos a ver esa fe de Natanael. Natanael venció su prejuicio por esto mismo, por una fe real. José, ¿te puedes ir a Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 1? Uno 48. 1:48. Léelo. Ah, vale. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Ahí está. Al 48, ¿no? Sí. Vale, ahí. A esta altura Natanael había tenido prejuicios. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero, como le dijo Felipe, si recordáis, un poquito más arriba, le dijo, fue y vio. Y Jesús le dice que es un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Pero realmente aún no estaba seguro de que fuera el Mesías.
aunque su corazón se lo dijese, ¿vale? Vamos poniéndolo en contexto, ¿vale? Pero claro, Felipe era su amigo y como analítico, ¿recordáis que hablamos que Felipe era una persona que lo tenía todo muy... que vimos el carácter de Felipe en la alimentación de los 5.000, que era, y contaba y hacía cuentas, y en el aposento, en el aposento alto, cuando le pedía que le mostrara al Padre, aún viendo todos los milagros que había visto, querían más pruebas, ¿os acordáis? En las escuelas anteriores, ¿vale? No era una persona que se precipitara, ¿no? No es que fuera escéptico, sino que no le cuadraba la imagen mental que tenía del Mesías, ¿vale? Porque ahí cuando le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Porque claro, cuando dijo, anteriormente hemos entendido, ¿no?, como si Jesús ya había elegido a Natanael, ¿no? Pero Natanael sigue ahí, bueno, ¿y de dónde me conoces, no? Seguimos un poquito con la conversación del Evangelio, ¿no? ¿Vale? Y dice, Jesús no tenía una descendencia con pedigrí, como se suele decir, no tenía una descendencia conocida, era el hijo de un simple carpintero y era de una ciudad que en el Antiguo Testamento ni existía. Nazaret, buscarlo no existía en el Antiguo Testamento, no había una conexión con la profecía, al menos aparentemente. Luego los evangelistas descubrieron cosas. El siervo sufriente, Belén, etcétera, etcétera, ¿vale? Recordaron a Miqueas, a Isaías, a todos estos profetas, como estuvimos viendo. Natanael se preguntaba, bueno, ¿de dónde me conoces? Para decir que no hay engaño. Me quiere adular, me quiere llevar a granjear, me quiere llevar al Evangelio, me quiere engatusar, trae algo nuevo. Claro, en ese momento hay una lluvia ahí de ideas y de preguntas. Quiere granjearme para que deje al Bautista, a Juan. ¿Cómo sabe lo que hay en mi corazón cuando le dice eso? Todo eso se lo preguntaría a él, por eso le dice, ¿de dónde me conoces? Entonces Jesús le dice, sigue leyendo... Sí. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Antes de eso. No. El 48. Estamos en el 48. Sí, pero yo continúo con el 49. ¿El 49? Pero 48. Antes que Felipe te llamara. Antes que Felipe te llamara, te llamaba. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Entonces, por favor, Ángel, repíteme ese versículo. Entonces Jesús le respondió, ante todas esas preguntas, ¿el 49? 48. No. Sí, estamos en el 48. 48, sí. Y Jesús, pues tú no lo tenías que haber leído. Es que tú paraste a él, él iba a leer el siguiente. Lo quiero mucho. Vamos, venga. Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi, eso. Sí, a ver, yo tengo uno puesto aquí, uno el 48, no sé hasta dónde termina, ¿vale? Entonces lo he parado porque yo aquí lo tengo puesto así, pero luego he dicho, y Jesús respondió, como decir, siguiendo lo que él había dicho, y ahora, antes que Felipe te llamara, cuando, ¿vale? ¿Entendemos o no? Sigue siendo 48. Vale, pero no, aquí no lo tengo puesto, entonces... Es que hemos cortado la mitad del versículo. Eso, yo lo que quiero es que... 48 no lo ha dicho entero. Lo que una. Y Jesús que le respondió. Entonces, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Vale? Eso era omnisciencia. Jesús no estuvo presente, no fue, que eso sería omnipresencia, ¿vale? En esa conversación. Y Natanael lo sabía. ¿Y cómo se quedaría? Pues... ¿Cómo se quedaría cuando le dijo eso? Ahí él se quedó admirado estupefacto. y dijo, mira, me conoce, de verdad ese Dios. No. Porque le dijo que estaba debajo de la higuera. Que lo vio, que lo no vio con sus ojos porque no estaba presente. En su corazón. Eso es. Sabía que estaba ahí, en la higuera. ¿Entendemos? Sí, sí. Veía su clamor ahí en la higuera.
¿qué conversación tendría Natanael debajo de la higuera? Ahí podemos hacer todas las cábalas que queramos. Tenía que estar orando. Pero se quedó estupefacto. La higuera, como bien sabéis, da sombra. Es un sitio que da mucha sombra. Quizás estuviera leyendo la escritura o estuviera meditando. No lo sabemos. Cerca de las casas, siempre en Israel, había una higuera. ¿Por qué? Porque daba sombra, daba frescor, un alimento cercano. Un buen aroma. Además, un lugar tranquilo, buen aroma. Entonces, en el versículo 49, alguien que lo lea. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí está. Entonces, ¿lo puedes leer, Ángel, el 48 y el 49 completo? Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hijo de Dios no es decir eres un hijo de Dios. Cuando tú dices eres un hijo de Dios, estás hablando a un mortal. Estás diciendo yo soy hijo de Dios, eres un hijo de Dios. Pero cuando dices eres el hijo de Dios, estamos hablando de otro título, ¿vale? Directamente a él. Es más, el hijo de Dios, el verbo que dice en Juan 1:1, el verbo Se hizo no tiene padre, es eterno. Dios desde el principio, Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo, Se hizo carne. léelo por favor. Rey de punta, Debe ser precioso. Eso, con ese versículo yo me convertí. 1:12, ¿no? El 1:1. Ah, 1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Por eso digo yo, el verbo, la palabra, el logos es lo mismo, ¿vale? ¿Eh? En la versión más antigua pone el verbo, ¿vale? Pero que tú entiendas que la palabra, el verbo es lo mismo, ¿vale? Bueno, Jesús tiene la misma esencia que ¿quién? Que Dios mismo. Que Dios, pero que de la Trinidad, ¿de quién? Que el Espíritu Santo, correcto, pero la misma esencia que el Padre y el Espíritu, por orden. Por orden que lo pone la palabra. El orden no es por nada, es porque el Dios pues viene sin Padre, Hijo y Espíritu, ¿vale? Al decir que lo vio en la higuera, se mostró como verdadero Dios, aunque sabemos también que era verdaderamente humano. Entonces, ¿cómo era mamá entonces? ¿50-50 o 100 humanos, 100 Dios? ¿Tú qué crees? ¿Que era un poquito humano, un poquito Dios? ¿O era 100% Dios, 100% humano? Yo creo que la mitad. ¿Tú crees que la mitad? Pues no, es 100%. Nena, pues díselo más, que es que le duele la cabecilla. Le duelen los ojitos. Bueno, 100%, como se suele decir, humano 100%, verdaderamente Dios. Natanael entendió a Jesús desde el inicio por su conocimiento en la Escritura y por señales que Jesús fue dando. Tú eres el Rey de Israel. Eso viene en el Salmo 2:7. Si no lo vamos a leer. Y Zacarías 9:9. Raquel, lee Zacarías 9:9. Un versículo. 9:9. Zacarías 9:9. ¿Ya? Tú léelo y. Sí, Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. 9 y 10 o solo 9. Ahí está bien. Vale. Su omnisciencia le valió para saber quién era.
Este versículo lo entendéis ahora, ¿no? Cuando leemos la Biblia entendemos por qué se habla de Jesús que entró en el Domingo de Ramos sobre un pollino. Estaba anunciado. Zacarías es de más o menos del 400 antes de Cristo, 500, por ahí. Está cumplimiento de la profecía, ¿no? Una más. Entonces, Amán, Silvia, por favor, ¿te puede ir a Juan y leerme el 50 y el 51, por favor? Juan 2. Juan 1. Juan 1, 50, espérate que lo busco. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Una simple declaración sobre la higuera no sería nada comparado con los milagros y proezas que iba a haber en adelante. Su vida es un ejemplo de lo hermoso que es ver a alguien comprometido y con tanta fe desde el comienzo. Particularmente a mí me llena de gozo ver cómo los nuevos creyentes vienen al conocimiento de la verdad, pero también tengo que decir que cada uno va creciendo a su ritmo, ¿vale? Yo empecé a estudiar la palabra hasta pues casi hace 13, bueno, no empecé a estudiar la palabra hasta que, desde que yo me convertí hasta que empecé a estudiar la palabra pasaron casi 13 años. Natanael desde su inicio ya empezó, ya desde muy joven seguramente empezó a leer la palabra, y desde su encuentro aprendió con el mejor maestro que jamás existió. Hace una referencia a Jacob en el versículo 51, ¿vale? Esta reflexión que yo he hecho es porque dice: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás, ¿no? Por eso digo que de cierto nosotros, que cosas mayores vamos a ver nosotros, cosas mayores yo he visto de verdad, no sé vosotros, los que llevan más tiempo en el Evangelio, pero yo he visto, no me canso de ver cosas increíbles. Yo he visto aquí gente venir aquí al conocimiento de la palabra, increíble. Pero bueno, eso es el bagaje de los años y lo iréis viendo, y lo que no sé si lo comenté yo a José el otro día, que es un gozo de verdad cuando ya estás aquí, ¿no? Y ves que vienen personas nuevas y tan comprometidas y con una sed de aprender. A mí me da un gozo. Yo no sé a vosotros, pero es que sí. Me imagino, Javier, que será todo un gozazo. Pues la referencia a Jacob, versículo 51, pues ya no sé si Javier estará ahí para hablar de ella, no sé si ha hablado ya de este sueño, ¿sabes? Tuvo un sueño en el cual había una escalera apoyada en la tierra. Sí, hemos Hablasteis, ¿verdad? Sí. Y tocaba el cielo. Bueno, para los que no pudieron venir, pues en ese sueño subían y bajaban ángeles, ¿vale? Eso viene en Génesis 28:12. Y esa referencia es la del versículo 51. ¿Y sabéis quién es la escalera? Jesús es el conector entre el cielo y la tierra. El único mediador entre Dios y las personas. El único mediador. Aquí no hay historia. Aquí no hay. Es lo que hay. Es que la palabra es muy clara. Me parece que en Hechos 4:32, ¿puede ser? Que dice que... A ver, búscalo. Estoy hablando de memoria, ¿eh? No sé si es Hechos 4:32. Me suena que es Hechos 4:32. El que habla Pedro de que no hay ningún nombre bajo el cielo. Dice... A ver, 32. 4:32. No, esto no es. No sé, es en Hechos 4, pero no recuerdo bien si es el 32 o es... el 12. Y el mismo, sí, Hechos 4:12, sí.
El 12. Sabía que acababa en 2. El 12. ¿Y ninguno? Léelo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres podamos ser salvos. 4, 2. Bueno, pues vamos siguiendo. La iglesia primitiva sugiere que ministró Persia y la India y que llevó el evangelio hasta Armenia. No hay registros de su muerte, como hablamos de otros discípulos de Jesús, de apóstoles. Algunos dicen que fue metido en un saco, que lo ataron y lo echaron al agua, al mar. Y otros dicen que fue crucificado. Esa dicen que fue la muerte de Natanael, de Bartolomé. Bueno, vea. Bueno, qué hermoso ver cómo el Señor toma los corazones sinceros como el de Natanael y los transforma. Hoy también nos dice Dios, el Señor, ven y ve. Dejemos a un lado nuestros prejuicios y acerquémonos con fe sencilla, porque al final lo más importante no es cuánto sabemos, sino a quién conocemos. Y a los que le reciben, Él les da la vida, como dice la palabra, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Juan me pone los vellos de punta siempre que lo leo. Y fin de esto. Vamos a dejar. Bueno, yo tenía puesto esto, lo del excurso no sé si lo habéis leído, de no hay profeta mayor, y lo del nombre de Jesús, por si había tiempo, pues hablo un poquito de esto, ¿no? Entonces en Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esto venía a colación de lo que estuvimos hablando de la profecía y cómo habían profecías sobre Jesús, y dijimos que el mayor profeta era Juan el Bautista, ¿no? Pero había un versículo, y Amanda me estuvo diciendo de ese versículo, y era Lucas 7:28. Entonces yo iba a preguntar eso, que qué pensáis vosotros lo que quiere decir el versículo cuando dice: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lo voy a volver a repetir. Os digo que entre los nacidos de mujeres, está hablando de los nacidos de mujeres, pues, de cualquier hombre, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. O sea, está diciendo que Juan categóricamente es el mayor profeta que ha existido. Dice: pero el más pequeño en el reino, el más chiquitillo en el reino. Porque nació primero Juan Bautista. Sí, antes que los convertidos, sí. Sí, antes que los convertidos, sí. Que bueno, que los convertidos, que los cristianos, ¿no? Los seguidores de Cristo. ¿Te refieres, no, Laura? Sí, claro. Claro, estuvo antes. Claro. Él fue el precursor de Jesús, evidentemente. Entonces, ¿qué pensáis vosotros que quiere decir que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él? ¿Tú qué crees, Ana? El más pequeño del reino. Sí. Vale. El más pequeño es mayor que... Lo primero que hay que saber es quiénes son los del reino. ¿Quiénes son los del reino? Ahí. No, los del reino se está refiriendo a nosotros. A todos los creyentes. Los hijos de Dios. Pues dice: pues el más pequeño de nosotros es mayor que Juan el Bautista. No se trata de que Juan sea inferior como persona, sino de que él pertenece a un tiempo que hubo una promesa, y el creyente pertenece a un tiempo de ese cumplimiento de la promesa. Y vivir en el cumplimiento es un mayor privilegio. ¿Por qué? Porque vive después de la obra completa de Jesús. Conoce la salvación consumada en la cruz, la resurrección. Participa de las bendiciones del nuevo pacto y tiene una relación más plena y directa con nuestro Señor. Por eso, pero claro, ahí en ese momento, ¿quién va a saber que se estaba refiriendo a eso? Yo no me enteraba. Yo tenía otra idea. Claro. Pero parecida, así es que como que los que ya están se lo habían ganado y Juan todavía no. Pero simplemente porque él había conocido, él no lo había conocido todavía todo completo, y los demás sí habían conocido lo que dices tú. Yo tenía más o menos, así que el más pequeño ya está más el que viene al reino de Dios.
ya era más grande que él porque estaba completo. Había recibido todo completo. Él anuncia el reino, ¿vale? Y dice, el reino está, pero no está. Es un poquito misterioso con eso, ¿no? Pero el reino está. Y el reino, ¿quién lo van formando? Lo van formando un rey, que es él, y sus discípulos. Entonces, está hablando de nosotros. ¿Por qué? Ellos vieron proezas, maravillas. Nosotros vamos a ir al conocimiento por fe. Y eso para Dios es más valioso. Es más, como he dicho antes, la obra completa de Cristo, los anteriores no la habían visto. Nosotros ya sabemos de ella, de esa obra. Conocemos la salvación en la cruz. Sabemos que Jesús resucitó porque tenemos la fe. Porque no tenemos datos históricos, sí, se pueden buscar, sí, más o menos, pero tenemos la fe de que Jesús resucitó. Participamos de sus bendiciones porque tenemos fe y creemos en sus bendiciones. Y tenemos una relación más plena con Dios porque tenemos fe en ellos. Si no tuviéramos fe, no tendríamos esa relación con Dios. Bueno, lo del nombre de Jesús, bueno, sin extenderme mucho, el nombre de Jesús en Hebreos 4:8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, en la Reina Valera del 60, ¿no? Y ahí ese Josué pone y Jesús, ¿vale? Esto venía porque estábamos hablando de Natanael y Bartolomé. Si Bartolomé era hijo de Ptolomai, y entonces todo ese tema, ¿recordáis? Y bueno, y añadí esto por anécdotas, más que nada, por lo que también predicó Andrés, que algunos piensan que no decir correctamente el nombre de Dios o el nombre de Jesús es como si fuera pecado, o que uno está faltando el respeto a Dios. Y hay prosperidad, o sobre todo los judaizantes, estos judíos mesiánicos que piensan así, pero bueno, eso no tiene ningún fundamento, porque vamos a ver, básicamente Josué se diría en arameo o en hebreo Yesuá o Yeshua, ¿vale? Yesuá o Yeshua, están los apuntes. De ahí el griego, como no tiene una letra que se llama la Shin, el Yesh se quita y ya se empieza a llamar Jesús, y luego en latín la I, Jesús, la I es una J, Jesús. Entonces, que Jesús y Jesús pudiera ser Josué, no lo sabemos, pero que se llamara Jesús en griego en esa época es lo más normal. Puede ser totalmente normal, porque en esa zona y en esa época se cogían muchos nombres griegos. Mateo es griego. Felipe es griego. Hijo amante de los caballos, ¿no era? Felipe. Filipus, hipo es de caballo. Pero ahora que está hablando de eso, siempre me ha llamado la atención el por qué. Es que eso no sé si te da la sabiduría lo que está escrito, si está escrito. ¿El por qué qué? El por qué los cambios de nombre. Los cambios de nombre es porque vivía en una zona en la que había mucho griego, había mucho comercio, se hablaba el griego. No, pero quien cambió el nombre era Jesucristo. Entonces, nada que haga no tiene una motivación. No te entiendo, Amanda. Que Jesucristo le cambiaba el nombre. Aquí. Por ejemplo, estás diciendo Mateo. Ah, sí, pero porque realmente se llamaban así. No, se llamaban de forma hebrea. Se llamaban de forma hebrea y se llamaban de forma... Tenían las dos acepciones. No, o sea, decir José es Pepe. Tú ahora mismo dices José, es Pepe. Si Pedro era Simón, pues... que no le cambiaban el nombre. Bueno, según vamos a ver. Yo ahí me estoy... Es que no entiendo. Tú eres Simón Pedro. Tú eres Simón Pedro, pues porque se tenían esas dos acepciones.
Pero ¿Es esta persona- Jesucristo el que le cambia el nombre o no? A mí me pregunto, yo siempre he entendido que Jesucristo es el que le cambia el nombre. Vamos a ver, él llama a los apóstoles en algunos momentos, les llama de una manera o de otra manera, pues por ejemplo en Pedro, para a lo mejor llamarle la atención. Pero es que ellos se llamaban así, era su nombre, ¿no? Vamos a Su ver. nombre de nacimiento se llamaban de las dos maneras. No, vamos a ver. Ellos eran judíos, su nombre sería de Pedro Simón. Simón es Pero- pero me refiero, los judíos no cambian el nombre, un judío es un judío. Ahora, Sí. el que le cambia el nombre es Jesucristo. Ahora digo yo, no sé el motivo a todos los apóstoles. No. Yo he leído que siempre ha sido Simón, y cuando está No, pero con no, los los apóstoles son hebreos. ¿El qué? Son los mismos. Y el hijo lo que Porque Cefas es piedra, Claro, en griego. Claro, eso lo dice Jesús. Claro, es como una forma, yo creo que es una forma de identificarlo, él porque son su apóstol. No, pero no sé. Por eso el cambio de en nombre. confianza a ellos, a los 12, digamos, a su grupo. Dime. No sé qué explica eso. Que si es que ellos se llamaban de los dos nombres, No, y Jesús pero alguna vez que llamaban de uno y otra vez de otro, pero o Jesús les cambiaba el nombre por alguna motivación. Eso es lo que yo te estoy preguntando. No, pero eso ya está explicado en las otras escuelas. Bueno, pero me explica. Vamos a ver, en Pedro hay un cambio dependiendo las circunstancias. Cuando quería llamarle la atención le decía de una manera y cuando le estaba hablando de otra No, yo me refiero a que Jesús. No, yo me estoy refiriendo a ¿Le eso, cambiaba el a nombre Pedro. por algún motivo? o es Cuando que se quería llamaba- llamar, vamos a ver, como dice ella, ¿cómo se llamaba Pedro? Pedro Simón. Simón, Pedro. ¿vale? Simón. 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 Exactamente. Se llamaba Simón. ¿Y por qué Pedro se es llamaba el nombre, porque es un nombre griego. Pues eso es lo que quiero que explique. ¿Pero qué quiere que explique ahí? ¿Qué voy a explicar? Allí le llamaban Pedro, dependiendo en el entorno donde se moviera él. Si trabajaba con griego, pues le llamarían Pedro. Que va a ser como diciendo, tú eres Pedro y sobre esta Eso es un piedra edificaré mi Sí, iglesia. pero eso es un versículo. Pero a partir de ahí, Pero ahí es cuando le detalle llama es cuando Pedro. lo llama Pedro. Y tú te llamarás Pedro y a otro determinado. Eran todos judíos, pero en un momento determinado de cada historia, a cada uno cada uno le pone y tú el- te llamarás tal. Le va cambiando el nombre, eso siempre se ha visto. Yo vamos, siempre por eso digo que es la primera noticia que tengo, que lo miraré, pero siempre. Sí, míralo, porque yo la verdad que eso nunca le... Yo nunca he escuchado que Jesús cambiara los nombres o los bautizara con nombres. Nunca he escuchado eso. Claro, ya el bautismo no tiene que ver. Desde Pero, ahora te llamará. exactamente. Sí, pero eso está hablando de un versículo en el... No, porque desde ahora te ¿Simón llamarás. significa lo mismo que Pedro? Yo creo que sí. Yo no soy un... Tú eres Simón y desde este momento te llamarás Pedro y sobre tu Pedro que es piedra. ¿Piedra? Y sobre esta iglesia y sobre esta piedra edificaré mi A lo iglesia. mejor Pedro era el sobrenombre que le quería poner como diciendo, tú eres duro como una piedra, sobre ti levantaré. Se lo dice Jesús. A ver. como Pedro, Simple cambia, que su nombre es Simón y Ahora puede tener una cosa para... Es como si yo me llamo Amanda y ahora Jesucristo me dice, además que y después hay una profecía que nosotros tenemos un nombre que nadie sabe, que Dios lo sabe, que está en los Dios lo cielos. sabe, que está en los Dice que esa profecía dice que nosotros tenemos un nombre diferente al que me ha puesto mi madre. Entonces Jesucristo a cada uno le cambió el nombre. Entonces, Pero a cada uno no, sería Pedro. no, porque todo, entonces porque se llama Evangelio de Juan, Evangelio de Mateo, no se llama Evangelio de Natanael, Evangelio de Bartolomé, no tiene nombres O judíos. como a Jacob, digamos, cuando le cambió el Jacob, nombre por que es como Israel. le cambió el nombre a Exactamente. Jacob por Israel. Pero, sí, el Señor sí. Yo no digo que Jesús no cambie nombre. Yo lo que digo es que en ningún sitio dice que Jesús le pusiera a los apóstoles A por... lo mejor a Pedro por algo, por lo de... A Pedro sí es cierto que ese versículo, pero el sentido que tiene ese versículo no es de cambiarle el nombre por cambiarle el nombre. Es por eso me refiero. Es que creo que a todos le cambia el nombre con una motivación, una visión. no a todos no le cambia el nombre por una motivación. Yo entiendo así, sea lo
ir otro día, vamos a seguir. Pero es que no es... Mira, Amanda, Te cambió el nombre. Amanda, que a una persona le haya cambiado el nombre no significa que a todos le haya cambiado el nombre, porque que yo sepa, a Andrés no le cambió el nombre. Ni a Juan tampoco. Sí, que le cambiaron. ¿Vale? Y Jacobo es Santiago. Pero, escúchame. ¿Juan era hebreo? Pues claro. No lo sé. Sí, Juan. Juan era hebreo. Pero Juan era un nombre hebreo, porque a lo mejor Juan entonces es diferente, es un nombre hebreo. No sé yo si es Juan un nombre hebreo. Sí, puede ser. Puede ser que Pedro en el sentido de Pedro. Sí, puede ser. Simón es Dios ha escuchado, o Dios escucha. Eso es significado de su nombre. Y cuando dice Pedro, tú sabes que es el versículo que está hablando ahí, si tú eres Pedro, y sobre esta piedra, hay un juego en hebreo, en español no se entiende, en griego sí, porque habla de una piedra pequeña y de una piedra grande. Claro. Si sobre la piedra grande, que soy yo, Cristo, edificaré mi iglesia, y él dice, tú eres la piedra pequeña, ¿vale? Y él efectivamente fue una piedra dentro de la iglesia porque fue el líder, junto con Santiago, de la iglesia de Jerusalén, ¿vale? Y está hablando un poco del papel que él iba a jugar en... Sí, eso lo sé, pero digo, lo que me llama la atención es los cambios de nombre. Bueno, pues le estaba haciendo referencia precisamente a eso, al papel que iba en el papel. Y le puso en griego, le dijo piedra en griego, en realidad. Piedra pequeña. Le dijo, tú eres piedra pequeña, en griego. En griego. ¿No? Piedra pequeña. Pero a los demás apóstoles no le cambiaron el nombre, evidentemente. ¿Vale? Matías. Ya está, pero simplemente eso. Por ejemplo, como vamos a ver hoy, Mateo no es un nombre hebreo, era su nombre griego. ¿Cuál era su nombre hebreo? ¿Cómo llaman a Mateo en hebreo? Leví. Luego tenés que tener en cuenta. Muy buena, ¿viste? Sí le cambió. No le cambió, no le cambia. No le cambia. Lo conocían como Leví. Él significaba Leví. Le llamaban Leví. Él significaba vamos a seguir. Pero es que no. Entre ellos, por si le cobraban. Vamos para adelante. Sí, vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar de Mateo el cobrador de impuestos, que no creo que me dé tiempo. Y bueno, vamos a si Dios quiere, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Los 12, exceptuando Judas Iscariotes, ¿eran de dónde? ¿Dónde eran los apóstoles? De Canaún. Eran galileos, ¿no? Personas que vivían en aldeas y villas rurales más pequeñas. No se conocían en ese lugar eruditos ni personas versadas académicamente. Eran personas muy comunes, personas corrientes y molientes, pescadores, campesinos, artesanos. Y en eso puso su punto de mira Jesús, en personas comunes y algunas despreciadas y repudiadas por la sociedad. Dios siempre ha tenido ese modus operandi. Exalta al humilde y pone en su lugar a los soberbios, ¿no? Vamos a leer Primera de Pedro 5:5. Yo voy a ir leyendo, vosotros el que pueda acompañarme que me acompañe. En Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, ¿vale? De paso, una aclaración: un anciano no necesariamente es quien tiene una edad cronológica más grande, ¿no? Sino un líder con autoridad espiritual, ya sea como testimonio o versado en las doctrinas del glorioso Evangelio. Y dicho de paso, también anciana. Bueno, ¿alguien me puede leer el Salmo 8:2? Y otra persona, otro hermano, que lea Ezequiel 21:26. 8:2. Y otro Ezequiel 21:26. ¿Puedo leer? Sí. 8:2 dice: de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y por último, el versículo 21-26. Así ha dicho Jehová el Señor:
la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. La tiara es el turbante ese de lino que tienen los sacerdotes, como se pone el Papa, pero será de otra cosa lo que tiene el Papa, ¿vale? Y dice que posteriormente el gorro que llevan algunos, dice, la tiara es el turbante de lino, posteriormente el gorro que llevan los líderes de la iglesia, y este junto porque dice en el versículo de Ezequiel 21-26, de pon la tiara y quita la corona. Entonces está hablando Ezequiel de quita lo religioso y quita de en medio, que quitará, Dios quitará de en medio lo religioso y la corona, lo político, ¿vale? El poder religioso y el poder político del rey, ¿no? Estaba hablando evidentemente del caso del reinado de Sedequías, que fue el último rey de Israel. Y penúltimo rey de Israel, ¿por qué? Porque el último Cristo. Muy bien. El último es nuestro Señor. Para Dios el sistema religioso no era santo y el sistema político no era justo. Todo esto viene por la introducción a Mateo, ¿vale? A Leví. Su relación quedaba rota hasta la llegada del Mesías. La mayor parte de la jerarquía religiosa en tiempos de Jesús eran ciegos espirituales, guiados por ciegos. De ahí que incluso cuando Jesús hacía milagros delante de ellos, delante de sus propios ojos, aún así no vieron al Mesías. Lo vieron como un intruso, como un entrometido, un enemigo para sus propósitos, que procuraron matarle. En Juan 7:1 podemos leer: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Al final consiguieron darle muerte a medias, porque al tercer día resucitó. Pero no es que ellos no creyeran en sus milagros, pues eran innegables. En ningún versículo de la Biblia se puede decir que los fariseos negaran los milagros de Jesús. Eso sí, se lo quisieron atribuir al otro. A Belcebú. En Mateo 12:24 podemos leer: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿vale? Belcebú era como llamaban a un demonio. ¿Alguien recuerda lo que significaba Belcebú? Lo recuerdo. Señor de las moscas. Baal Zebú. ¿Sabéis lo que es Baal? Nombre despectivo. Hemos hablado mucho de los Baales, de los ídolos, los señores de Zebú, de las moscas. Pero lo que más le irritaba a los fariseos, es que le llamara pecadores. Ellos eran unos santurrones perfectos y no podían incluirse con pobres, cautivos, ciegos y oprimidos, como habla en Lucas 4:18. De ahí que cuando anunció el evangelio de arrepentimiento, como el Bautista, diciendo que todos éramos pecadores, pobres de espíritu y ciegos bajo la esclavitud de nuestra propia maldad, y que necesitamos perdón, no lo pudieron tolerar. Mateo el publicano. Mateo fue el más destacado pecador de los 12. ¿Cuál era su nombre hebreo? Vamos a Marcos 2:14. ¿Alguien puede leerlo? Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Leví era su nombre. También viene en Lucas 5:27 y 29. Pero en otras partes del Nuevo Testamento se refiere a Mateo, en Lucas 6:15 o en Hechos 1:13. Cabe esperar muchas referencias de Mateo en los evangelios. Y más, una persona que escribió su propio evangelio, pues se espera al menos que escriba algo de él, ¿no? Pero no, él fue, en realidad fue bastante humilde, ¿no?
Se sabe muy poco de él, muy poquito de él. Tuvo que ser una persona humilde, que solo se menciona a sí mismo en 2 ocasiones, en su llamado y en la lista de los 12, en su evangelio. Y precisamente en su lista aparece como Mateo el publicano. O sea, él en su propio evangelio dice: yo soy Mateo el publicano, que ahora veremos que eso es lo peor. Derivado de su trabajo, ¿qué podemos saber de él? A ver, así a bote pronto, ¿qué podemos saber de Mateo el recaudador de impuestos? ¿Se le daba bien las matemáticas? ¿Seguro? Una persona inteligente, ¿no? Tenía su cultura. Un hombre culto, sabía leer y escribir. Claro. Bastante bien. Sí. Bastante bien. Tenía mucha responsabilidad. ¿En un idioma o conocería varios idiomas? ¿Qué pensáis vosotros? Seguramente conocería pues arameo, Que sí, por el tránsito de que tenía y probablemente hasta latín. Latín, claro. Porque tenía que tratar con autoridad romana. Y hasta a lo mejor está chupurrea al hebreo. Seguramente. Muy protegido por los romanos, muy protegido. Muy protegido por los romanos. Muy bien. Posiblemente ¿Sería una persona organizada? Claro. ¿Se le quitaba Ángel? Sí, era muy organizado. Sí, muy organizado. ¿Cuadriculado? Sí. Había que cuadrar los tributos, las cuentas, había que cuadrarlo todo. ¿Vale? Y encima los romanos detrás. Pero no dudó, dice. Y no choca un líder de la iglesia, como fue luego, y pecador. ¿Cómo pensáis que eran vistos los cobradores de impuestos? Ladrones. ¿Sabes qué hablaban? Que en realidad se llevaban Malo. Eran los más despreciados, eran los más odiados por toda la sociedad hebrea, y todavía menos odiados que los herodianos, los que estaban al servicio de Herodes. Y ellos peor incluso. Incluso podemos pensar que hasta los propios soldados romanos, porque él estaba, como decía Francisco, al servicio del emperador y de sus arcas. Y además podían sacar tajadas de esa situación y llenarse los bolsillos. Eran como normas truanes y viles sin compasión. ¿Vale? Ana, léeme Mateo 9:9 con tu buena parsimonia y paciencia. Hónranos. Fíjate que lo puse Mateo 9:9. 9. Ya terminamos el Evangelio de Mateo. Ya lo sé. Aquí. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Es un llamado muy especial. En ningún apóstol aparece así. Es verdad que a Pedro le dice cuando estaba recogiendo las redes: sígueme, pero previamente ya lo había visto, ya había hablado con él. Entonces, este fue un llamado, digamos, un llamado efectivo. Directo y efectivo. ¿Vale? Mejor que no lo dudó. Estaba seguramente en Capernaum y no fue una invitación, sino un llamamiento eficaz. Como vimos en otros llamados, no tiene una conversación previa y luego vimos un llamado definitivo al ministerio. En este caso, Cristo no lo persuade. Termino. Le ordena con autoridad divina y la palabra de Jesús produce lo que demanda. Dime, Amanda. Pero aunque el llamado fue directo a él, ya se hablaba de Jesús. Él había escuchado, no tenía un contacto directo con él. Él había escuchado hablar de Jesús. Claro, cuando él estaba sentado contando las moneditas, diría alguno: oye, ¿estás enterado del de Nazaret que el otro día curó un leproso? ¿Estás enterado? O los pescadores, cuando le cobraba la manteca, le dirían los pescadores: oye, pues el otro día hizo un tal Jesús. ¿No? Claro que sí. Entonces, al venir directamente a él, Ahí está. por lo que se ve, no tuvo duda. Es un llamado inglés. Digamos que él le llamaba la curiosidad de lo que... Dios fue fulminante. Dios es fulminante con todos nosotros. Nosotros no vamos a Dios. Dios nos elige a nosotros. Nosotros podemos escuchar de Dios, pero ¿a qué Dios vamos? Tú puedes escuchar que hay un Dios que hay que agacharse cinco veces al día y no comer cerdo y no sé cuánto, y que ir a la Meca. Pero ese Dios luego no es.
Y te puede parecer que un Dios, tú buscas a Dios, pero no topas con el verdadero Dios. Ahí es donde están los prejuicios. Porque por eso en el camino... Pues, por eso vienen los prejuicios, porque hay personas que tienen muchos prejuicios y tú vas a hablarle del Evangelio y no dejas que penetre. Entonces, cierras tu corazón, Jesús lo sabe todo y dice, bueno, pero bueno, ya sabemos que Dios puede hacer muchas cosas. Cristo llama y el pecador responde, porque ya está transformado internamente, lo que tú apuntabas. Mateo ya había oído hablar de Jesús y había convicción de pecado. Seguramente él por dentro diría, ay, qué mal, se sentiría mal, ¿no? De todo lo que estaba haciendo, que llevaba una vida... Tenía seguramente expectativa del Mesías. De los demás en ese sentido. Pero interna, entre que sabe que está mal, pero no puede dejar de hacerlo. Y que era una persona que estaba solo siempre. Una pregunta que yo me he hecho, ¿no? Porque yo, cuando hago esto, voy leyendo y me voy haciendo yo preguntas para mí. Y os las paso. ¿Sabría él cómo hacer para dejarlo todo e irse con Jesús? ¿Sería tan fácil? Oh, no. No, mira la visión que tenía. Está claro que el trabajo de él, que era recaudador de impuestos, habría mucha gente para cogerlo seguro, porque era goloso. Pero, ojo, cuida con los romanos. ¿Y tú por qué quieres dejar esto? Y tú sabes demasiadas cosas. Y tú sabes de las mordidas que hay de aquí. Y cuidado. ¿Sabiendo qué es lo que puede pasar? Entonces, fijaros de qué manera espectacular lo deja, le da el salto ese, ¿no? Ese salto de fe lo tuvo ahí. Porque ya creyó tanto. Porque ya creyó tanto en Jesús verdaderamente que ya las cosas de este mundo le daban lo mismo. Sabía que el verdadero reino estaba en los cielos. ¿Y quién le hizo ver eso? Por el oír. Él escuchó. Pero el salto. Jesús lo vio y le dijo, sígueme. Sígueme. Y en ese momento resurgiría, se encendió la llama. Y eso pasa hoy, ¿no? Por ejemplo, hoy en España, una persona que Laura, decidió a seguir a Jesús. Tiene toda la familia, ¿no? Todos sus amigos que no van a comprender así. Tengo que leer, a ver si me da tiempo, 2 hojas. Vamos a seguir. Me encantaría seguir hablando. Su fe verdadera implica abandono total. Mateo deja la profesión sin posibilidad de retorno, no negocia condiciones, no solicita tiempo. Por otro lado, Jesús llama a quien nadie llamaría. Hendrikse, os lo recomiendo, dice que vio a un hombre llamado Mateo. No fue casualidad, fue una mirada con un propósito redentor. Cristo no pasa por allí sin más, le busca, le encuentra. Cristo no llamó a Mateo porque fuera digno, sino que lo hizo digno al llamarlo. En Lucas 5, 27 al 29, lo leo yo. Después de estas cosas vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de tributo público, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lucas añade, a diferencia de Mateo, que lo dejó todo, y también que le hizo un banquete en su casa. Dice que hay una fiesta, pero él añade que era su casa. ¿Dónde invitó? ¿A quién invitó? A sus amigos, a sus familiares. ¿Pero quién eran sus amigos? Los pecadores, gente de su entorno, claro. A los recaudadores y algún indeseable más de la sociedad. Como ocurriera con Andrés, con Pedro y Felipe, con Natanael, su primer impulso fue atraer su círculo íntimo. Estaría tan emocionado de haber encontrado al Mesías que ¿qué hizo como Felipe? A su amigo más próximo decirle,
que encuentran al Mesías, al Salvador. ¿Y a quién traes? Pues a tu amigo. Así trabajamos nosotros, los cristianos, nosotros. Entonces, estaría tan emocionado que hizo un banquete. En Lucas continúa en el 30 al 32, dice: y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, no contra Jesús. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, saltó Jesús y dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué Mateo o Leví invitó a publicanos y a pecadores? Ya lo hemos dicho. Porque no conocía a otros, a su círculo. Si miramos en Mateo 21:32, vemos a qué nivel estaban los publicanos. Yo os lo digo: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después de creerle. O sea, los publicanos estaban igual vistos que una ramera. Y ya sabes las connotaciones que tenían en esa época las prostitutas. Porque los publicanos se vendían a Roma, entonces lo equiparaban a las prostitutas que eran unas vendidas. Sigamos. Al mismo nivel social que las prostitutas, y es más que probable que ni siquiera pudieran entrar a las sinagogas. ¿Gustó a las élites religiosas que Jesús comiera con ellos? No, estaban indignados, escandalizados, y expusieron sus quejas ¿a quién? A sus discípulos. Jesús, como siempre, responde de manera ejemplar: no son los sanos precisamente los que necesitan médicos. No he venido a que se arrepientan los justos, sino los pecadores. Es decir, vosotros sois justos, refiriéndose a los fariseos, vosotros que sois santurrones, poco tengo que hacer con vosotros, sois unos hipócritas. Los pecadores, como Mateo, sí están dispuestos a escuchar el Evangelio. Visto desde esta óptica, ¿es el pecado en sí el problema? El problema es no reconocerlo, no confesar su pecado como hizo Mateo en su corazón. Él sí lo confesó, lo que decía Silvia antes. Él seguramente había escuchado y ya había sentido en su corazón. Y luego necesitaba ese salto que le dio Dios. Por eso no hay que tener prejuicio, por eso hay que tener un corazón abierto, un corazón circuncidado, todo lo que hablamos siempre, que aunque parezca muy repetido, pero es que es así. A veces el Evangelio es sota, caballo y rey, no es tan complicado. Es verdad que tiene sus cosas, pero a veces lo básico es muy sencillo, ¿vale? Es interesante ver cómo el Nuevo Testamento se mencionan tres recaudadores. ¿Os acordáis de algunos? Venga. Saqueo, que te veo. Lucas 19. ¿Judas también? No. Jacob. Saqueo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento salen tres recaudadores. Mateo, vamos a poner burro delante. Saqueo. Y luego hay una parábola que habla del publicano y el fariseo, en la parábola de Lucas del 18 al 14. ¿Vale? Pero no tiene nombre. No le pone nombre. Vale. Además, en Lucas 15:1 dice: se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle. Y en Lucas 7:29 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Los publicanos se acercaron a la palabra como pudiera decir los pescadores. Es muy llamativo que hable tanto de los publicanos. Se acercaron al Evangelio mucho. Si leemos la parábola del fariseo y el publicano, en el versículo 13 dice que estando lejos, siempre el publicano estaba apartado, lejos, tenía que hacerlo, debía mantenerse distanciado de los grupos religiosos, no lo toleraban. Es más, en el Talmud se dice
que es justo mentir y engañar a un cobrador de impuestos, ya que era lo que se merecía. Habían dos clases de recaudadores: los gabáis, ¿vale?, que eran recaudadores locales, como el que recoge el rodaje de la contribución, la basura, y otros, o las cosechas, de cosillas de poca importancia local, ¿vale? Y luego los moques. Como Hacienda, ¿no? Sería. Eso eran más de Hacienda, los peajes, controlaban los peajes, la aduana, las mercancías. Ahí es donde estos eran los más odiados, porque podían inflar los impuestos y extorsionar y enriquecerse personalmente. Y había dos clases de moques. Y voy a terminar rápido. Mateo era de los moques inferiores y Zaqueo era de los moques superiores. Esos que no daban la cara y tenían a otros moques inferiores que sí daban la cara y quedaban fatal. Con lo cual, ¿quién eran los más odiados? Los moques inferiores, como Mateo. Efectivamente. Los moques pequeños estaban mal a vista. Mateo 9:9 dice que Leví estaba sentado en el banco a la vista de todos. ¿Vale? Debió ser algo sorprendente que vieran a Jesús y a sus discípulos con él. A la vez que algo sorprendente que el mismo Mateo, que Jesús lo escogiera. Lo abandonó definitivamente y nunca más volvió a ejercer. ¿Cómo era Mateo antes de ser elegido por el Señor? Materialista, Un miserable. poco empático, un sociópata que se cree que lo sabe todo, lo tiene todo en su mano, un narcisista, yo soy el mejor, una persona que le importa. Yo acabo cuando me digáis, Pues me queda poco, me queda muy poquito. Seguro que su trabajo le atormentaba, lo hemos estado hablando antes, lo ha dicho Amanda, y es más que posible, aunque no lo registre en su evangelio, que habría deseado dejarlo en más de una ocasión. ¿Vale? Dios lo estuvo buscando y cuando lo halló, esa atracción resultó irresistible, se fue hacia él. Si algo hay que no podemos negar es que Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento. ¿Sabéis cuántas citas hay del Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo? 99. Más que los otros 3 evangelios juntos. Cita a toda la Escritura, la ley, los profetas, los salmos. Debió de aprender, antes de ser recaudador, debió de aprender. O bien por su cuenta. ¿Por qué digo esto? Lo he comentado hace un momentillo yo. Que aprendió por su cuenta. Claro, él tuvo que aprender por su cuenta. Lo despreciaban en la sinagoga. Él no lo dejaban entrar a la sinagoga. ¿Dónde aprendes tú entonces la palabra? O por tu cuenta o cuando eras más chico. ¿Ah? Es más que seguro que no lo dejaban entrar y no podía oír la palabra. Fíjate que tormento también, gustándote la palabra. De tu sociedad. Sí. Ay, entonces él tenía una calidad que él quería entender la palabra. Eso parece que le gustaba estudiar la palabra. Seguro que conocía a Jesús, al menos de oída, lo que hemos hablado al principio, pues en un banco, en su trabajo, un trabajo como el suyo, con tantas personas que pasaban por ahí, pues seguro que había escuchado cosas, escucharía de alguien que hacía milagros, que echaba demonios, que sanaba personas. Perdón. Hoy hemos visto a Mateo, y ya acabo. Un hombre que conocía a Dios, pero también su pecado. Aún así, cuando Jesús pasó, lo dejó todo sin dudar, porque entendió que en ese llamado había perdón. Sígueme, y se levantó y le siguió. Mateo 9:9. Hoy Jesús también nos llama, no por lo que somos, sino para transformarnos. Cristo puede cambiar nuestro corazón, usar nuestras vidas. Mateo nos enseña que Jesús cambia a las personas y puede usar a cualquiera, incluso a quien nadie espera. Que nos vayamos con esto. No importa nuestro pasado, importa a quién seguimos hoy. Sigamos a Jesús con sencillez, con gratitud y con un corazón dispuesto, sabiendo que su gracia es mayor que nuestro pecado, nuestro pasado y nuestras faltas, y su llamado sigue siendo el mismo. Sígueme y muchas gracias por haberme escuchado. Amén. Amén.
Gracias.